minutos. Siempre por problemas técnicos. Ahora sí. Bueno, compañeros, ¿les parece? Vamos entrando en materia y la gente que se conecta se va a ir integrando al evento. Pues sí, está bueno, sí. Ok. Bueno, ¿empezamos? Adelante, compañera. Y bueno, quiero... Voy a empezar por la presentación para que veamos en seguimiento. Adelante, compañera. Ok, gracias por estar esta mañana participando en este nuevo foro que a través de la diáspora hondureña internacional, el Honduras Network y la conferencia han estado organizando durante todos estos días. Solo quiero poner unas reglas para el foro, la cual pues nos va a beneficiar el poder escuchar al conferencista el día de hoy, que va a estar tocando el tema sobre las elecciones en Honduras. Por favor, apagar el micrófono para no tener que estar escuchando otros sonidos atrás, sino interrumpir la conferencia. Las preguntas se van a realizar a través del chat. Hay una persona encargada la cual va a estar leyéndolas. Tratemos de omitir comentarios dentro del chat para que esta persona pues se enfoque solamente en los comentarios. Recordemos que tenemos un chat en WhatsApp, la cual podemos también hacer comentarios al respecto, pero que en este momento en el foro aprovechemos al máximo al doctor Sosa, que pues agradecemos mucho que él esté con nosotros el día de hoy. Va a haber suficiente tiempo para las preguntas, así que no se preocupen, tratemos de no repetir preguntas también para que la persona encargada pueda evacuar todas las preguntas. Pasado esto, entonces espero que todos tengan los micrófonos apagados, por favor. En la agenda del día de hoy, pues la bienvenida está a cargo del señor Ian Díaz de Lituania. ¿Quiénes somos? A través de Celso Castro de New Jersey. La presentación de expositor, Jessica. Luego vamos a tener al expositor, el doctor Eugenio Sosa. Luego vamos a tener un resumen de la exposición, las preguntas y respuestas con el señor Tomás Andino y al final el cierre con Jessica de nuevo.
Entonces, después de esto de la agenda, vamos con, le paso el micrófono a Ian Díaz para que nos la brinde la bienvenida al foro. Gracias, compañera. Y como dijo usted, les saludo desde Vilnius, la capital de Lituania. Y bueno, es un gusto para mí. Ha sido un gusto en estas semanas que hemos estado organizando el foro, tener la oportunidad de entrar en esta discusión, de activarnos y organizarnos con los compañeros de la diáspora internacional. Y de verdad creo que es importante agradecer nuevamente tanto a Eugenio por su disposición, tanto a la gente de la Convergencia, a la gente de la Red de Solidaridad con Honduras y por supuesto a la organización convocante, a la diáspora hondureña, por sus esfuerzos y por darnos la oportunidad de tener esta conversa. Seguro que tenemos por delante una plática muy interesante y bueno, algunos o algunas se preguntarán quién es o qué es exactamente la diáspora hondureña internacional, y voy a darle la palabra al compañero Celso para que nos ayude a evacuar la duda. Pues muchísimas gracias, compañero Ian, y muchísimas gracias, compañera Jessica. Es un honor y placer estar acá con ustedes. Pero para darle un poco más de realce a este evento hoy con el doctor Sosa, quisiera decirles que la diáspora hondureña internacional inició su trabajo como tal el domingo 10 de mayo del 2020, mediante reuniones virtuales con un equipo de trabajo de líderes de diversas organizaciones residentes fuera y dentro de Honduras, actuando como una sola cabeza, una sola Honduras. Nuestra visión es justamente en contribuir a la construcción de la paz, la justicia social y la democracia en Honduras. Y nuestra misión es contribuir en espacios incluyentes, diversos, democráticos y pluralistas que fortalezcan a Honduras y la diáspora. ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo general es conjuntar a todos los hondureños interesados en formar parte de una organización diversa e incluyente que trabaje por una Honduras democrática, por una Honduras justa y por una Honduras digna. Adaptando pues nuestros valores que se fundamentan en la ética, en la responsabilidad, en el respeto, en la integridad y en la justicia. Siendo nuestros principios en esta organización el de tener una membresía abierta y voluntaria, el de poder tener control democrático de los miembros, que tengamos autosostenibilidad económica, social y política, y que haya compromiso con la comunidad, que haya cooperación entre organizaciones fraternas y afines, y que tenga autonomía e independencia, que sea pluralista e incluyente. Muchísimas gracias. Gracias. La compañera Jessica, por favor. Bueno, tenemos el honor de tener el día de hoy al doctor Eugenio Sosa, el conferencista que nos estará brindando el tema de hoy de las elecciones en Honduras. Pero quiero darles una pequeña reseña acerca de quién es el doctor Eugenio Sosa. Pues él cuenta con el grado de doctor en estudios culturales latinoamericanos por la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador. Es máster en ciencias sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo en Guatemala, y tiene la licenciatura en sociología por la universidad. Actualmente el conferencista se desempeña como coordinador de la maestría de sociología en la universidad, es profesor e investigador del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales. Además, forma parte del equipo docente del doctorado en Ciencias de Desarrollo Humano de la máxima casa de estudios. Además, es autor de los libros La dinámica de la protesta social en Honduras, en el 2013, Democracia y Movimientos Sociales en Honduras en 2016, y ha participado como coautor de varios textos del Centro de Documentación de Honduras
entre ellos postneoliberalismo en América Latina, los límites de la hegemonía neoliberal en la región, el populismo y la democracia en América Latina. Ha publicado artículos en revistas internacionales, entre ellos Bajo el Volcán, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México, la revista Política de Chile. Es columnista de Diarios Nacionales y colaborador de la revista Política de Honduras. Tengo el placer de dejarlos en la conferencia el día de hoy con el doctor Eugenio Sosa. Adelante, doctor. Muchas gracias. Un saludo a todos los hermanos, compatriotas de la diáspora. Es un honor, un placer tener este espacio de conversación con ustedes. Igual, un honor profundo, pues, encontrar aquí a la Convergencia contra el Continuismo, que hace un trabajo importante contra el régimen de Juan Orlando Hernández. Y, bueno, la actividad siempre permanente de animar estos espacios en los cuales Gilberto y Tomás siempre están casi, pues, que en primera línea de estas discusiones. No sé si me pueden dar, si yo puedo compartir una presentación. Sí, creo que usted puede compartir. Creo que... Adelante, Eugenio. Ya tenés la administración para compartir. Ya, ok. No sé si se logra ver ahí. Sí, se mira. Ya se ve. Toda la pantalla. Se ve. Sí, la necesitan que la amplíe, porque la otra me permite ir conectando algunas cosas para... Pero si necesitan que la... ¿Ah? Es mejor si la amplias, es mejor. Sí, ampliarla mejor. Okay. Ok, lo hacemos, perfecto, no hay problema. Ahí está. Sí. Bueno, gracias de nuevo. Y yo, para orientarme un poco y realmente no hacer algo de lo que no eran sus expectativas, yo le pedí a Tomás, lo cual muy gentilmente ustedes me hicieron llegar algunas inquietudes. Noto una gran preocupación en ustedes, y es obvio, acerca de cuáles son esos escenarios, las perspectivas, qué es lo que puede pasar realmente, aunque las elecciones, estamos a 5 meses de estas elecciones. Y obviamente también algunas inquietudes acerca de las reformas electorales y algunos puntos de eso, ¿no? Ahora, para llegar a ese gran tema que ustedes tienen ahí, que podría ser una cosa muy enriquecedora con comentarios que haga Gilberto y con la moderación de Tomás acerca de escenarios y perspectivas, necesitamos ver obviamente algunos elementos claves de estas elecciones de 2021, pero también ver un poquito hacia atrás, ¿no? Entonces, obviamente algunos elementos rápidos. Yo creo que estamos, el primer elemento, en una crisis muy profunda en el país. Probablemente hoy sí es real eso que siempre hemos dicho, de que vivimos uno de los momentos más difíciles, más complicados, de mayor crisis y de mayor degradación de lo que es la situación del país a nivel nacional. Y dentro de eso, pues, no se escapa lo que es la misma democracia, y no solo la democracia en términos sustantivos, sino que la democracia en términos electorales, que es lo más mínimo, lo que siempre llamamos una democracia procedimental. Yo creo que varios de los que estamos acá recordamos cómo en los 80 nos quejamos mucho de que teníamos una democracia, que no teníamos una democracia sustantiva, una democracia radical, participativa, que conectara con las grandes necesidades económicas y sociales del pueblo hondureño, y había mucha crítica hacia una democracia meramente electoral, procedimental, bipartidista, como la que tuvimos. Sin embargo, hay que decir que ahora parte de recuperar o de refundar, como le queramos llamar, la democracia hondureña pasa por volver a colocar en un tema central el tema de las elecciones. Las elecciones no son una cosa menor, no son una mera formalidad, sino que son una parte sustantiva de la misma democracia, y en la medida que estas elecciones tienen poca calidad, que están degradadas, que hay fraudes, que hay una serie de
de actitudes corruptas, fraudulentas o irregulares para algunos, para ponerle el menor adjetivo, tenemos un problema serio. Honduras está en un franco retroceso, a tal grado que los rankings de organismos que no es que sean profundamente democráticos, sino incluso a partir de la misma formalidad, como las revistas y como algunos organismos, pues han dejado en los últimos años, dejaron de catalogar en la lista de países meramente democráticos a Honduras, sino que lo pasaron a una lista, por lo menos a una forma de clasificar lo que hacen ellos. Si no lo clasifican como una dictadura meramente, por lo menos lo clasifican como un país semiautoritario o semidemocrático o como un país de un régimen político híbrido, ¿no? Lo cual organismos que en otro momento no tuvieron ninguna duda en colocarlo en un proceso de una democracia. Usando una categoría de un autor donde dice que los países viven procesos de democratización avanzados a veces, pero cuando viven procesos regresivos a veces son procesos de desdemocratización. Y yo creo que Honduras, en términos de derechos humanos, en términos de derechos sociales, de derechos políticos, civiles, en el conjunto global de esta idea que tenemos de la democracia, ha vivido, sobre todo con mayor claridad, aunque ya habían problemas anteriormente, a partir de los últimos 12 años, ya casi 12 años ya, desde el golpe de Estado, un retroceso bastante continuado y bastante brutal. A tal grado que podemos decir que la misma nación está en cuestión cuando hay proyectos que yo llamaría que son el extremo del extractivismo, un extractivismo a escala extrema, como son las ciudades, las sedes, las zonas de desarrollo y empleo, o las ciudades modelos, como se les conoció popularmente, que no son más que la fragmentación y la destrucción de los aspectos más básicos de un país y de los aspectos más básicos de una especie de nación, para decirlo de alguna manera. Entonces, ese es como un contexto global en un partido que ha gobernado 3 periodos consecutivos, profundamente deslegitimado, con características dictatoriales y además con grandes involucramientos en casos de corrupción, y algo que no había tenido la escala que hoy tiene, aunque siempre ha habido narcotráfico en Honduras, de una implicación directa de la mayor cabeza del gobierno, de Juan Orlando Hernández y su familia, en el crimen organizado. O sea, en ese panorama es que vamos a elecciones, y en ese contexto es que vamos a elecciones ahora. Rápidamente, algunas características del sistema electoral y de partidos. Bueno, como sabemos, aquí aprovecho para hablar un poco el tema de las reformas que ustedes me preguntaban. Reformas electorales democráticas profundas no estamos teniendo, no parece que vamos a tener. En términos de lucha política, se dio un acto importante, que es la incorporación de Libre a los organismos electorales, en tanto que era un partido con todo un caudal y que había ganado elecciones y que estaba totalmente marginado. Sin embargo, en términos ideales de separación del sistema electoral y de partidos, hay que decir que sigue prácticamente siendo un organismo tan partidarizado como antes, con la diferencia que la desigualdad a una fuerza política que busca un proceso importante de cambio en el país ha estado fuera y ahora se le permite la entrada, pero por lo demás las características son similares. Ahora, ¿qué nos dice esto? Que la lucha electoral o varios aspectos de la lucha política electoral hacia noviembre, de repente muchos aspectos se van a estar librando en los organismos electorales. Y al librarse en los organismos electorales puede hacer que a futuro existan momentos de crisis y de tensiones en esos organismos, tal como se dio ahora en las primarias, donde hubo algunos elementos de jaloneo en torno a, y esto que eran primarias, en torno a credenciales, en torno a las mesas electorales, etcétera. Y cuando digo que no hubo reformas electorales sustantivas, es que los puntos más críticos de la sociedad hondureña quedaron sin resolver, y no creo que se resuelvan. Tema de segunda vuelta, el tema de la reelección que provocó la crisis, la reelección ilegal, sigue estando de la misma manera, de facto, por lo que hizo la Corte,
pero no resuelto en la Constitución y no resuelto en la ley. Bueno, la Constitución lo prohíbe, la ley electoral, pero no tuvo una salida, ni un acuerdo, ni una consulta, ni un consenso partidario, ni una consulta popular, ni nada. No se logró solucionar eso, lo cual se esperaba que a 2021 eso debía quedar totalmente claro qué iba a pasar con ese tema de la reelección. El otro tema es que el fraude en las últimas elecciones nos han reafirmado que el fraude no es una cosa del pasado, del siglo XX, del siglo XIX, sino que sigue presente como un elemento clave importante en los procesos electorales hondureños. O sea, en Honduras se siguen ganando procesos electorales o se han ganado con la figura del fraude electoral y se ha logrado imponer, sobre todo con todas las características de control que puede tener el oficialismo, como lo tiene actualmente. Toda esta práctica que hemos visto de compra de votos, de obligación por clientelismo político, de los grandes recursos, que muchos de los casos de corrupción, incluso que judicializó la MASI, estaban vinculados a utilización de dinero para las campañas. Entonces, la movilización de las urnas, aprovechándose de la pobreza, de la miseria, de la desigualdad, que ahorita en pandemia prácticamente se habla de 70%, no menos, de hogares hondureños, hondureñas en situación de pobreza, coloca que este elemento del dinero en las campañas políticas sigue teniendo un gran peso. Claro, la movilización de las masas empobrecidas ya no es como en el siglo XIX, de subirle a los buses que iban de un municipio a otro, pero hay otras modalidades como la compra de votos, como el uso de la tarjeta La Cachureca en el 2013, creo que fue, etcétera, y otro tipo de elementos que siguen siendo de peso. O sea, implica enfrentar ese tipo de cosas. Tenemos un pluralismo partidario, pero las denuncias de fraude de todos los partidos que se dio ahora en el 2021 nos dicen que aún las fuerzas de cambio pues tienen que hacer un trabajo importante por romper por una cultura bipartidista que está enraizada más allá de los propios partidos políticos que la encarnaron y que la promovieron y que persiste a veces en instancias alternativas y que persiste en la sociedad hondureña. Bueno, nosotros sabemos que precisamente el problema del cambio tiene que ver con que el sistema como tal es capaz de imponer sus ideas y es capaz de imponernos una forma de actuación no correcta a grandes conglomerados de la sociedad hondureña. Entonces la cultura bipartidista tradicional es muy viva y está más allá de los propios dos partidos políticos que históricamente la encarnaron y se mueve en esas otras esferas. Y bueno, tenemos un sistema de partidos también mucho más fragmentado, incluso es un gran problema, como vamos a ver, de la oposición, de esto que llaman oposición, que son los que no están en el oficialismo, que hay pues una fragmentación de votos, a tal grado que una de las grandes preguntas es si va a ser posible que una fuerza política en particular pueda derrotar al Partido Nacional sin necesidad de alianzas, y ha sido el gran tema de discusión de la importancia de las alianzas. No sé si voy bien, si me están escuchando. Sí, te escuchamos bien. Perfecto, Todo bien. Sí, ahora miren, hay un debate acá en Honduras y para alguna gente no es necesario o no le gusta que hagamos uso de los números que salen de estas elecciones para poder analizar, pero la verdad que es lo único que tenemos. Aunque esté el elemento del fraude, a través de él podemos matizar y discutir algunas cosas, pero no podemos hacerlos totalmente a un lado porque también tienen una dosis de realidad, no es que todo es mentira. Tomás mismo ha escrito a partir de estos datos y yo creo que en algún momento puede participar y ampliar y estar de acuerdo o no con lo que yo diga, podemos estar en un total desacuerdo, no hay problema. Ahora, estos son datos, esto que les estoy planteando acá, son datos de los partidos políticos en las elecciones primarias de 2012, de 2017 y de 2021. Si queremos ver perspectiva hacia adelante, a mí me parece importante que miremos algunos patrones. Yo quisiera discutir algunos patrones con una pregunta, si esos patrones se van a reflejar en las elecciones generales de noviembre. ¿Cuáles son los patrones que tenemos acá? Y luego ver otro patrón en las generales. El patrón que tenemos es que efectivamente, con discusión de fraude, como quieran o no, pero un hecho es que en las elecciones primarias
en las tres elecciones, 12, 17 y 21, quien ha demostrado mayor capacidad de movilizar votantes en las elecciones primarias ha sido el Partido Nacional. Más de 1 millón, 2012, 1.300.000 en el 2017. Pero algo interesante en términos de perspectiva es que aún con toda la discusión de fraude y con toda la idea de que van muchos funcionarios a votar de manera obligatoria, entre 2017 y 2021 hay una no asistencia interesante de mínimo de 200.000 votos, lo cual creo que es parte de toda esta erosión del Partido Nacional. Probablemente esperaríamos mayor erosión por toda la implicación, pero es una erosión importante. En el caso del Partido Liberal, teóricamente, según estos datos, creció un poquito, que siempre han dado en las primarias en unos 700.000 votos, más o menos el promedio, y ahora se aproximó a 800.000. Y Libertad y Refundación, que han dado en un promedio acercándose a los 600.000, sobre todo en el 2013, que había toda una efervescencia, cayó un poco en 2017, según los propios datos del partido, y vuelve a recuperar en el 2021 una franja más importante. Aquí hay algo que en términos de elecciones primarias, quien se coloca en primer lugar en las tres elecciones es Nacional, en segundo Liberal y en tercero Libre. A pesar de que hemos insistido siempre en Libre como la segunda fuerza en términos numéricos, aunque de oposición y en el Congreso sí lo ha sostenido, en términos de primarias e incluso de alcaldías, eso cuestión es diferente, porque en alcaldías más o menos los liberales logran mantener unas 80 alcaldías, aun cuando han perdido las elecciones, y Libertad y Refundación creo que en su mejor momento llegó como a 32, 35, no sé, alcaldías. No sé ahorita, como creo que tiene 31 por ahí, más o menos. Ahora, algo interesante, probablemente esta sea la gráfica más interesante, este cuadro. En las generales, el patrón ese se mueve un poco. Este de Partido Nacional, Liberal y todo. Sobre todo, esto es importante para las fuerzas y para la posible derrota del Partido Nacional. El Partido Nacional tiene un serio problema hacia las elecciones generales. Y es que no logra crecer de manera sustantiva, según sus datos que acumula en las primarias. Y claro, ahí está el elemento del fraude, sabíamos acá, pero aún con el elemento del fraude, no logra crecer casi. En la elección de 2013, entre lo que ellos dijeron de 2000, entre los votos que se atribuyeron en primarias y en las generales, apenas hay un crecimiento de 4.000 votos. Y en las del 17, entre lo que se atribuyeron en las primarias y en las generales, apenas apareció un crecimiento de 32.000 votos. Pero lo importante no es tanto si creció, si fue fraude o no. Lo importante que hay que rescatar es que el Partido Nacional no logra, además de su voto que puede movilizar muy cercano al partido, no tiene casi ninguna posibilidad de mover a los independientes, de mover a votos de otros partidos y de mover votos de otros sectores de la sociedad. Prácticamente es un partido que tiene, aún en las generales, únicamente más que su voto muy simpatizante, muy activista, muy fiel o muy duro, a pesar de toda la campaña de venta, compra de votos, de clientelismo y de todo. Aún para mantener su propio voto necesita toda una tarea de inversión de recursos y no crece, prácticamente no crece, no puede crecer. Entonces sus primarias son más que su techo. El Partido Liberal le pasa algo más trágico. Entonces la pregunta es si ahora más bien el Partido Nacional tiene las posibilidades de decrecer por todo el tema del escándalo y del contexto de corrupción y crimen organizado. El Partido Liberal tiene una tragedia y es que en vez de crecer hacia las elecciones generales, más bien decrece.
pierde votos, lo cual es una ironía porque se espera que un partido que saca un caudal en las primarias va a las generales con toda la posibilidad de tener más votos que las primarias. Pero ¿qué pasa? En el 2013, el Partido Liberal perdió en las generales 87,000 votos. Y su momento más trágico, en el 2017, esto fue con Villeda, con don Luis Zelaya, perdió 216,000 votos. Por eso toda la crítica a Zelaya. Entonces la pregunta es, ahora, Yanni solo puede romper ese patrón o más bien ese patrón se va a profundizar. Cuando tiene una situación ahora interna mucho más complicada con todos los votos de Luis, que no tuvo esa complicación de discordia abierta y franca contradicción de Luis con Gabriela o de Villeda en el 2013 con el mismo Yanni. Entonces la pregunta, ¿va a poder Yanni romper ese patrón de decrecer? Lo miro muy difícil y probablemente hasta decrezca más que el mismo Luis. ¿Quién crece? La única fuerza que tiene un crecimiento en las elecciones anteriores muy grande para lo que tiene ha sido Libertad y Refundación. En el 2013, que Xiomara fue sola, y también más allá de problemas de actas, tuvo un crecimiento no menor de 300,000 votos. Por eso se aproximó prácticamente al millón. Y con Narrala en alianza, pues un crecimiento exponencial, mucho más extraordinario, que casi llegó a 900,000 votos entre lo que Libre tenía en las primarias y la cuestión, donde allí hubo obviamente, votos unidos de votos que realmente siempre iban a votar por Xiomara y que no votan en las primarias, pero que sí votan en las generales, y los votos que tenía Narral. Aquí va de nuevo la pregunta. ¿Será posible para Libertad y Refundación, solo, sin alianza, mantener este patrón de crecimiento a las generales? ¿Podrá remontar el crecimiento de 2013, que fue un crecimiento donde había toda una ebullición social de la resistencia? Ahí está el desafío. Esos son esos patrones. Bajo este patrón es que podría uno lanzar la hipótesis de que Libertad y Refundación se aproxima, se presenta casi como la única fuerza con posibilidades al ir solo de derrotar al Partido Nacional. Bajo este esquema de que estos patrones se mantengan o algunos inviertan como el decrecimiento del Partido Nacional. ¿Qué nos dejaron? Algunas lecciones que hemos discutido en el Centro de Estudios para la Democracia. ¿Qué podemos sacar de algunas lecciones? Y esto está en un documento que ha circulado ahí de lo que nos dice ahora a futuro las tendencias, ¿no? Primero, que no podemos ser ingenuos y desconocer que el Partido Nacional sigue teniendo alguna posibilidad, por un montón de razones, de movilizar sus simpatizantes, de movilizar sus militantes, de usar todos los usos de recursos y mantenerse siempre como una opción de que pueda ganar con un candidato que está implicado y esa es la continuidad de Joe, pero que se distancia un poco. Pero a la vez un candidato débil porque está poco en la arena política, poco en el debate político, y yo no sé si ese silencio le va a favorecer en las generales como le ha favorecido en la alcaldía. Pero Partido Nacional no es algo que hay que lanzar a decir este ya no cuenta, sino que sigue siendo una fuerza con la que hay que disputar o la que disputa de manera principal y con posibilidades de que pueda continuar. Partido Liberal más bien ha profundizado su crisis y solo realmente tiene muchas dificultades porque es el que quedó mucho más erosionado y mucho más golpeado de las elecciones internas. Libertad y Refundación se sigue presentando a nivel de la base, de la gente que se adhiere, como el tema más importante de posibilidad de representar
o de representar los intereses populares, la fuerza progresista de oposición principal que refleja este imaginario, digamos, de triunfo. Desde nuestra perspectiva, el triunfo de Yanni, en verdad, se explica por muchas razones, pero una de ellas porque también vivimos como sociedad una crisis de valores, una crisis ética en la política, y bueno, hay sectores importantes que logran votar por personas como Yanni, que no solo porque estuvo de convicto, sino que en verdad representa mucho de la tradición de lo que ha hecho el Partido Liberal en el país a partir de todo lo que ha sido su familia. Y Narrala, que no es una fuerza obviamente despreciable, con problemas de organizar un partido, ya perdió uno, ahora las está jugando con este partido, pero que logra capturar un sector importante que no tiene una adhesión partidaria. Entonces, eso más o menos, aunque Narrala no fue a las primarias, es algo que se pueda decir. Con las alianzas, bueno, ¿qué pasa con las alianzas? Que son una especie de necesidad histórica, pero que parece más lejana que nunca, ¿no? A estas alturas, aunque parece que hay discusiones a nivel del mayor liderazgo de cada una de las fuerzas políticas, parece que hay discusiones y de posibles acuerdos que no están trascendiendo públicamente y que uno no conoce, pero hasta hoy por hoy, este momento que estamos acá, se ve bastante difícil esa posibilidad de las alianzas, porque ninguna de las fuerzas políticas está dispuesta a ceder lo que es la cabeza presidencial. Y dentro de esas alianzas, un tema que a ustedes les interesa, según las preguntas que me enviaron, está Libre y el Partido Liberal, que es la que se ha estado intentando con estas dificultades. Parece que en algunos sectores de la base hay mucha aspiración de que esta alianza se dé, tanto bases liberales como base, algún sector de Libre, algún base de Libre para poder sacar al Partido Nacional, aunque hay que decir también que hay un sector de Libre importante que no ve tan correcta esa alianza con Yanni por todo el tema ético-político y todo el tema de las implicaciones, aun cuando haya salido en poco tiempo, con carteles del narcotráfico como fueron los cachiros en el país. Y Narrala, que es una cuestión compleja, porque se habla de una alianza, pero es una alianza sin partidos. Ni el mismo Salvador tiene partido, lo está organizando, también tiene una pugna interna ahora con alguna gente que le apoyó a organizar el partido, hay que ver cómo la resuelve. Y más que tener alianzas con partidos propiamente tal, vendrían a ser como alguna suma de algunos actores que quedaron inconformes, ya sea con las primarias u otro tipo de actores de la sociedad que no quieren adherirse a ningún partido. ¿Y quiénes son? Bueno, yo al final creo que, no sé, hay una cuestión que para mí no es clara todavía en la posición de los dirigentes. Me parece a mí que un Nelson Ávila difícilmente se iría fuera de Libre, si reconoce que sus votos, buena parte de sus votos son de Libre también, no solo de él como persona. Pues es esa pregunta, ¿no? El mismo Wilfredo Méndez me parece que podría ser el más proclive a irse con Narrala. Tampoco lo he escuchado de manera contundente que se va a esa alianza, aunque aquí alguien me lo puede decir de los que están más cercanos. Y bueno, otros sectores como Suyapa Figueroa, como el Perro Amarillo, que para mí no es claro si ya están coherentes en esta alianza de los honestos que le llaman, ¿no? Entonces, es una nebulosa esto, la verdad. Lo único claro ahí es que el candidato difícilmente la va a ceder, sería Narrala, y que Narrala tiene pues un apoyo importante como sector. Probablemente el Pino sí sea quien se adhiera al partido de Salvador, pero también está siendo una nebulosa. La alianza que se interpartidaria, que sí estaba, como le digo, la de Libre y el Partido Liberal, aparentemente se ha caído. Ahora, nosotros en el Centro de Estudios para la Democracia, después de las elecciones primarias, ahora en mayo, hicimos una encuesta sobre el tema de corrupción, pero aprovechamos a meter algunas preguntas sobre el tema de la intención de voto o la intención de simpatía partidaria que ha circulado por ahí ya, pero que me parece que puede servirnos
como un referente de debate que yo quisiera plantear acá. Y ver qué interpretación le podemos dar, ¿no? Cuando se le pregunta, ya esta encuesta es de entrada ya mayo, 15, como unos 20 días después de las primarias, sobre la simpatía partidaria, pues encontramos que casi la mitad, 47, dice que no, que ninguno. Un 20 afirma que tener una adhesión nacionalista. Esto es solo simpatía, no es voto. Un 11 y punto y fracción por libre. En segundo lugar, liberal 10 y fracción. Salvador, Partido Salvador, que es muy poco conocido, obviamente, 3 y fracción. Otro partido, 1.4. Y puede ser cualquier partido minoritario de los otros que casi nunca llegan a los 2 puntos juntos todos y que no sabe, no responde un 4%. Si nosotros vemos encuestas anteriores para ir viendo los patrones, Libre en varias encuestas, no siempre, a pesar que ha ganado elecciones porque logra entusiasmar en las generales, como voto duro, no siempre aparece como tan alto, ¿no? O sea que esto no nos debe sorprender. Pero el Partido Nacional siempre se le ha exhibido como un voto duro de un 30%, aparentemente. Pero esto, yo he visto otra encuesta también, parece que hay una erosión y una caída bastante grande, porque estaría pasando como de 30, que siempre consideraba tener de voto duro y de simpatía partidaria, a un 20, ¿no? A un 20. Entonces, eso es interesante en términos de lo que pueda pasar en noviembre. Ahora, ya visto por candidaturas, por quién votaría la gente, preguntándole en mayo, por quién votaría en noviembre, 51 dicen que todavía no saben, 14 dicen que por afuera, 11, como bien, aquí también hay un error muestral, casi un empate técnico, por Xiomara, 11.7, Salvador, 7.9, otro 7.6, que es la posibilidad de que Luis sea candidato de nuevo, o su YAPA, probablemente otro partido, etcétera. Y Yane, 6.6. Como ven, hay una disputa ya a la pregunta por el voto, en este momento altamente reñida, entre Xiomara y Yafur. A pesar de lo que han dicho aquí algunos analistas, y el otro día Gilberto, los nacionalistas de carácter nacional, pero que tienen algún reconocimiento en la sociedad, el otro día Gilberto decía que este analista tenía el sesgo antiizquierda y que por eso tiraba eso. Y es que aquí hay alguna gente que tiene opinión pública de simpatía nacionalista que para descalificar a Libre han buscado colocar que las elecciones realmente van a ser disputadas entre Narrala y Afura. Así, como los dos antípodos. Esta encuesta lo que nos dice a nosotros, que las disputas, al igual que las dos anteriores, que es un patrón en el 2013-2017, siguen siendo fundamentalmente entre la candidatura del Partido Nacional y la candidatura de Libertad y Refundación. Más allá de quién le guste o no le guste eso, pues es un dato ahí. Algo interesante es cómo se mantiene la intención de voto por el candidato y la simpatía partidaria. Y aquí de nuevo volvemos a ver una caída del Partido Nacional. Mientras el 20 dice que simpatiza el Partido Nacional, solo el 14 dice que votaría por Afura. Es decir, aquí hay una caída entre lo que nos está diciendo es que hay gente nacionalista que no iría a votar producto de todo el desastre del partido y probablemente ese partido tenga una mayor abstención o probablemente que votarían por otra opción. Eso depende seguro de la oferta que esté planteada a los partidos. Ese fenómeno no se presenta en Xiomara, sino que la simpatía que tiene el partido más bien aparece un poquito más crecida en relación con Xiomara. Claro, porque Xiomara, el fenómeno es que además de haber tenido el voto duro del partido, el voto partidario de Libre, siempre logra generar simpatía en otros sectores que aunque como movimientos sociales, como ciudadanía progresista, que aunque no sea tan directamente sentirse adherida al partido, sigue votando por una opción que consideran progresista. Entonces Xiomara ahí tiene
un poquito más y probablemente esto en la medida de las elecciones podría crecer como tendencia. Obviamente Narrala aparece muy arriba de lo que es su partido y es entendible porque es más conocido él que el partido, pero solo con un 7.9. Y Yani, si esto se mantiene hasta noviembre, Yani tiene prácticamente en el banco el patrón que ya decíamos, que va a decrecer entre las primarias y las generales. Porque mientras el Partido Liberal llega a casi un 10, Yani solo llega apenas al 6. Es decir, ahí tiene un patrón que planteamos al inicio. ¿Vamos bien siempre con la escucha? Todo bien, todo Perfecto, bien. perfecto. Sí, Muy sí, bien. está. Ok. Ok. Entonces, algunas cosas que pueden ser importantes para estrategia política, en relación a los grupos de edad. En el caso de Afura, su franja más grande de votos son gente mayor de 50 años. Mucho menos de 31 a 50 y mucho menos de 18 a 30, que son los nuevos votantes. Xiomara mantiene un estándar de casi igualito, tanto para adultos, para jóvenes, jóvenes adultos de 31 a 50 y para 18 a 30. Entonces aquí hay un desafío. Y es que significa que hay una lucha importante de estrategia, siempre, como siempre se ha dicho, para los sectores más jóvenes. ¿Cómo atraer a los jóvenes a votar? Bueno, y cómo hacer que voten. Para empezar, siempre es un enorme desafío para los partidos. Primero para que vayan a las urnas y luego para que voten por alguien que quiera entusiasmarlos. Salvo quienes más los han entusiasmado en América Latina, son estas figuras que saltan de la nada, llamados outsiders, porque tienen un discurso antipolítico, antipartido y todo, y terminan enseñando a algunos jóvenes. En el caso de Salvador, como bien lo sabemos, se invierte un poco, ¿no? Ese sector de joven, de 18 a 30, es quien sigue siendo, favoreciéndolo mucho más que la gente más madura de 31 a 50 o mayor de 50. Yani está bajo casi en todo, tiene un apoyo similar, pero bajo. Pero la gran franja es que él no sabe por quién votar, es igual, tanto para jóvenes, como para jóvenes adultos, como para mayores de 50. Casi igual, prácticamente no hay diferencia, que es esta gráfica que está por acá. Si lo vemos por mujeres y hombres, todos los partidos, incluso el Nacional, el Liberal y Xiomara, tienen mucho voto femenino. Casi la competencia, no hay una diferencia abismal. No hay una diferencia que se diga que más mujeres apoyan dentro de su propio, obviamente dentro de su propio apoyo, ¿no? Es casi igual. Llama la atención que Narrala es el único que marca una especie de diferencia, que tiene menos apoyo de mujeres y más apoyo de hombres. Probablemente tiene que ver, pues muchas veces con algunos discursos de Narrala que tienen que ver con autoritarismo y a veces con mucho cuestión a veces complicada en los temas de género, de inclusión de las mujeres, que más que todo él se queda con la anticorrupción. Porque los otros ya tienen una tradición, digamos. Los otros podríamos decir que es una tradición construida, pero en el caso de Narrala llama la atención. No sé qué podemos ver cuando ustedes lo vean. Zona geográfica. La mayor gente indecisa está en el campo de la ciudad, en lo urbano, casi 60, pero hay un 40 importante en la zona rural que tampoco sabe cómo votar. Afura no tiene una mayor diferencia entre el apoyo urbano y rural, casi se mantiene. Xiomara tiene un mayor apoyo urbano, de unos 7 puntos arriba
del apoyo rural. Eso puede indicar algunas estrategias de cómo seguir potenciando lo urbano. Y Narrala, efectivamente, tiene un problema y es que casi no tiene trabajo rural ni intención de voto rural, está muy bajo en relación a los otros y su mayor voto parece ser en lo urbano, ¿no? Esto se explica en buena medida porque mucho de su campaña es por redes, incluso porque no creo que sea una persona que haya ido a visitar las comunidades, a organizar el partido, sino que según lo que se conoce, el señor Osorto fue quien organizó el partido. Entonces, probablemente, aunque hoy en día se hable de que estamos en el mundo de las redes, pero el nivel de urbanismo de Honduras está muy lejos de ser desde El Salvador, que es un país pequeño, por ejemplo. Un país de mucha población, pero pequeño en términos geográficos, con un proceso de urbanización mucho más desarrollado y desarrollado desde los años 50. Ya El Salvador marcaba mucha tendencia desde el urbano. Por eso también, por ser pequeño y por tener urbanización rápida, su gran crisis de la tierra también que ha tenido El Salvador desde los años 60, ¿no? Entonces, en el caso de Narrala, este tipo de moverse solo en las redes, sin estructura, sin partido, le pasa una factura bastante grande, una factura bastante grande. ¿Qué tenemos en estas candidaturas, ¿no? De lo que pueda pasar? Esta es una opinión construida rápidamente, necesita más análisis. Solo que yo quiero presentárselas para que, más que para decirles que es una superconstrucción, es para que animemos el debate, ¿no? Con Afura lo que vamos a tener es una defensa y una profundización del neoliberalismo autoritario, dictatorial y corrupto. Refleja una especie de continuidad del orlandismo sin Juan Orlando Hernández, porque probablemente sí va a salir, yo creo que sí va a salir, que difícilmente tiene capacidad de maniobra para quedarse y para extender una continuidad. Rosenthal, yo creo que Rosenthal es lo que ha sido liberal, lo que hacía el Partido Liberal antes de 2009, más o menos, un comportamiento similar, de un liberalismo político y social conservador, probablemente por su situación una continuidad de pactos de impunidad y corrupción. Bueno, mientras que Xiomara sigue presentando la posibilidad del cambio, sin embargo, ya una vez gobierno hay que ver hasta dónde va a poder llegar. No va a ser una revolución, pues creo que puede iniciar un proceso de reformismo, probablemente moderado, depende cómo quede el Congreso, que es una cosa difícil de proyectar también, difícil que un gobierno haga. No es lo mismo unos poderes como los que tiene Bukele para hacer y deshacer en El Salvador, que un gobierno que llega al Ejecutivo, pero que tiene en contra otros poderes, es muy diferente. Bajo un esquema popular, populista, diría yo, y yo le digo una cosa, aquí el término populista no lo uso en sentido negativo, como lo usa la derecha, sino en el sentido de lo que tiene la tradición sociológica de Teperón, que es la preocupación por los sectores más pobres e incorporar a la política a los sectores más pobres y populares, a la clase trabajadora, etcétera, ¿no? Y como parte de la lucha política. Y Narrala, yo en el caso de Narrala miro un discurso, después del discurso anticorrupción me cuesta encontrar otra propuesta, y sí podría generar lo que se conoce también como una especie de populismo, pero autoritario a veces y conservador, ¿no? No logro visualizar en esta idea de la Alianza de los Honestos una propuesta realmente de cambio y de transformación, no la logro ver, ¿no? Finalmente, la última lámina tenía que ver con el qué hacer, pero ahí terminaba. Pero ese qué hacer para ustedes como diáspora, incluso para nosotros, pasa por una discusión, ¿no? Más grande, creo yo, más tranquila que por mi propia opinión, ¿no? Entonces solo la dejé como una interrogante ahí. Gracias. Hola. Listo. Hola. Ya. Sí, te escuchamos bien. Sí, se escuchó, ¿verdad? Sí, muy bien. Todo muy bien.
No hay problema. Lo escuchamos perfectamente, maestro. Muy bien. Sí, bueno, entonces, como les digo, esto comenzamos para la discusión, no son más que una mirada, pues a partir de construcciones colectivas y personales. Correcto. Voy a compartir una pantalla. Ahorita el señor Tomás Andino va a comenzar con las preguntas y respuestas acerca del foro el día de hoy. Solo voy a compartir una pantalla adicional. Ok. Don Tomás, puede empezar con las preguntas. Sí, ahí, bueno, ahí están en la pantalla las preguntas. Creo que una, la coyuntura externa, ¿verdad? Sobre los factores externos, especialmente Estados Unidos. Si ve algún cambio en la coyuntura externa que pueda influir sobre la situación en el país, en el proceso electoral. En caso de Estados Unidos, seguirá apoyando a los narcogobernantes, ¿ves? Un factor, un aspecto. Luego se habla también, la otra pregunta tiene relación con la crisis, si ganara el Partido Nacional, comida ganara o ganara bien o como fuera, habrá una crisis parecida a la del 2017, en la cual se reactivaría la protesta social. Esa es otra línea de inquietud. Bueno, aquí están también sobre la posibilidad de que se reabra la alianza, la probable alianza entre Libre y el Partido Liberal. O se pregunta al compañero, ¿o es que Libre tendrá más fuerza sin una alianza? También, a su juicio, ¿cuáles son los criterios que debieran sustentar la formación de alianzas? ¿En base a qué hacer alianzas? Fortalecer la democracia. El grado de transparencia, preguntan sobre qué grado de transparencia han mostrado los líderes partidarios de la oposición respecto a la deuda pública. La siguiente, es sobre las opciones que tiene, se preguntan por un candidato específico, que es el capitán Santos Orellana, como un que confrontó a las cúpulas militares y denunció el tráfico de drogas, qué posibilidades tiene. Y bueno, habla también, se consulta sobre los grupos que observatorios, si creen que crear observatorios electorales ayudaría eso a evitar el fraude, o qué otra cosa se debería hacer. Bueno, eso es así en síntesis las preguntas más importantes. Sí, voy a comentar así rápidamente algunos, porque aunque ahí la compañera al inicio planteó que solo preguntas, pero no sé, yo creo que también sería bueno en algún momento si hay comentarios, ¿no? Porque varias de estas preguntas de repente las respuestas pueden estar en varios, pero yo voy a decir un par de cosas rápido, ¿no? Miren, Estados Unidos tiene un problema, porque Estados Unidos, y cuando digo un problema, desde sus intereses, ¿verdad? Lo estoy planteando, desde sus intereses como país que le gusta estar en control, en la dominación y en la imposición de sus políticas imperiales, ¿no? Entonces, ¿por qué tiene problemas? Y de alguna manera lo reflejaba un asesor de Obama en una conferencia que tuvo, que es vinculado al Partido Demócrata, que decía que todos los candidatos hondureños eran impresentables. Ahora, ¿pero por qué impresentables? El problema es que, bueno, el caso del Partido Nacional se sabe por todo el tema de narcotráfico y corrupción. El caso de Partido Liberal, pues sabemos con el tema de Yanni, el problema que Estados Unidos pues le tiene esta negada la entrada. Y en el caso de Xiomara, no tiene evidencia ni pruebas fuertes para que Estados Unidos diga que es por corrupción o narcotráfico, eso no existe, pero obviamente sí por las posiciones del partido, ¿no? Y sobre todo por el tema geopolítico de Venezuela y Nicaragua, ¿no? Yo creo que por eso lo consideran tampoco como de su agrado, ¿no? Obviamente, ¿no? Eso es así. Y el mismo Manuel Zelaya, pues que es quien tiene todas esas conexiones.
Entonces, la pregunta es, ¿qué le queda a Estados Unidos? Y yo creo que en este espectro, algunos han querido plantear que la alianza de los honestos es como podría ser la favorecida con una posición de la embajada. Yo lo miro muy complejo porque el problema que tiene para narrarla también es que aparentemente, no es algo confirmado, pues tampoco es que está rodeado solo de palomitas blancas, como dicen, sino que hay algunos actores ahí que también la embajada no estaría muy satisfecha en que lo acompañaran. Entonces, es complicado. Así es que a mí no me extrañaría que la embajada en última instancia o pueda tener una deriva, a pesar de lo que he dicho, por narrarla, o que pueda tener una deriva para la continuidad del Partido Nacional, pero sin Juan Orlando Hernández, ¿no? Al final de cuentas, Estados Unidos juega a eso. Si le dejan hacer, se termina moviendo con una cuestión de, como siempre lo hemos dicho, de doble rasero moral. Miren, está claro, hace poco yo estaba revisando para escribir un artículo, las posiciones de la Fiscalía son contundentes contra Juan Orlando Hernández. Las posiciones de los demócratas son contundentes contra Juan Orlando Hernández. Revisen las posiciones del Departamento de Estado, de Zúñiga y de González, que es el asesor para el hemisferio occidental, totalmente ambiguo y relajado. Que vamos a seguir trabajando con el gobierno, que vamos a seguir trabajando con los fiscales, que no vamos a trabajar con ningún corrupto, pero a la vez sí vamos a trabajar porque fue un gobierno electo. Toda una ambigüedad de doble rasero. Entonces, a mí no me extrañaría que terminen aceptando una continuidad sin Juan Orlando Hernández, ¿no? Obviamente, y creo que adelante hay una pregunta por ahí de por qué Juan Orlando Hernández tiene, digo yo, que no tiene posibilidades, es porque a él directamente probablemente sí no lo quiera la Estados Unidos ni la embajada, y porque a nivel interno también hay todo un proceso de elecciones donde él está fuera, y al querer irrumpir, solo podría irrumpir y trastocar una continuidad, provocando de nuevo una crisis política de muy alta envergadura. Y no sé si su mismo partido, aun cuando sea un pacto de impunidad de delincuentes, pueda tolerarse, ¿no? Yo creo que ya no tiene el mismo poder que tenía anteriormente, ¿no? Hernández. Bueno, si el Partido Nacional se impone igual que el 2017, incluso que 2013, pero sobre todo se impone con fraude o con un proceso que no es claramente transparente y que los partidos no reconocen ese triunfo y que además provoca crisis adentro de los organismos electorales por la aceptación de resultados, a mí no me cabe duda que tendríamos de nuevo una edición de una crisis parecida a la de 2017. La pregunta más de fondo es, ¿qué van a hacer las fuerzas opositoras que realmente se consideren ganadoras ante una nueva crisis parecida a la del 2017? ¿Cuáles son las lecciones aprendidas? Porque en 2017, en verdad, tuvimos una especie de insurrección aquí. Una especie de insurrección, unas acciones incluso mucho más violentas desde la ciudadanía, muy molesta, incluso que la del golpe de Estado. Fue una confrontación mucho más abierta, incluso de gente que bajó de los barrios y gente que salió de las comunidades a incendiar postas y todo eso, ¿no? Claro, siempre hay una discusión si esas fueron infiltrados y todo, pero muchas de esas acciones fueron acciones de protesta, fueron acciones casi insurreccionales. La verdad que para mí el 2017 fue una especie de alzamiento popular el que hubo acá. Lo que pasa que, bueno, no tuvo una vanguardia de conducción ni una estrategia y, bueno, al final se impuso, ¿no? Y se impuso a vista y paciencia. Todos sabíamos que el tribunal le estaba dando vuelta al resultado y de alguna manera estábamos como tranquilos, ¿no? Y otra cuestión sería cómo controlar los mecanismos de fraude. Mira, a estas alturas, yo creo que los mecanismos de fraude, por lo menos en la contada de los votos, porque para mí hay un fraude en sentido amplio, que es con esta perversidad de compra de votos, pero en sentido amplio, en sentido más bien estricto de fraude, modificando actas y compra de votos, la única forma de parar eso es con gente en las mesas, con gente comprometida con el partido y con etcétera. Y más adelante había una pregunta de observación electoral.
Yo creo que es importante. Si ustedes con diáspora pueden incentivar observatorio electoral, gente que vigile, es importante, es necesaria también. Pero quienes realmente van a parar el fraude van a ser los partidos en las mesas. Si los partidos no tienen capacidad de tener gente leal en las mesas, hola. Si no tienen capacidad. Te escuchamos. Sí, Estamos escuchando, maestro. Es que me puso en negro aquí, pero ya mire que ahí está. Si los partidos no tienen capacidad de tener gente leal que no se venda y que pelee los votos en las mesas, no va, el fraude siempre se va a poder imponer. Ahí es donde se enfrenta, porque, y obviamente en el organismo electoral, pero ahí eso ya está modificado. Un elemento que es factible la derrota del Partido Nacional es que ya no tiene el control absoluto de los organismos electorales nacionales. Ya no lo tiene. Ya no lo tiene, y sobre todo si la postura del Partido Liberal no se mantiene pegada, no se pega al Partido Nacional, sino que mantiene o la distancia reservada o más bien alianzas con Libertad y Refundación. Pero es importante todo ese tema de la observación, pero insisto, lo que va a pesar va a ser el tema de los partidos ahí en las mesas, porque son mesas de partido, no tenemos otro esquema, no hemos construido otro esquema, no tenemos otra reforma electoral, ni la vamos a tener. La alianza entre Libre y Partido Liberal ha fracasado, no sé, algunos dicen que siguen negociando, que eso es muy difícil, solo con el Consejo Nacional Electoral y el Congreso, opciones B, yo las miro muy complicadas. Libre que pueda ganar sin alianza, sí podría, pero significará mucho de cómo se mueva, de su estrategia. En lo personal, y aquí hay gente, creo yo, cercana a Libre, yo creo, no sé si estará de acuerdo o no, en lo personal yo creo que Xiomara tiene que jugar más en la cancha y romper el mito en alguna gente que no es del Partido Libre, de que el mito de la capacidad de gobernar, el mito de que no va a ser ella la que va a gobernar, todo eso es importante para el voto independiente. Pero creo que debe dejarse a Xiomara jugar en la cancha, dejarla ella tiene ya mucha experiencia, ella tiene mucha capacidad y tiene mucha sensibilidad hacia los problemas nacionales. Deben de dejarla jugar. Yo he dicho que de alguna manera la estructura partidaria la ahoga. Cuando aparece más la estructura partidaria que ella. Es una opinión mía muy personal, por lo que dicen la gente que yo converso, que no es de Libre también, y que dicen que tienen dudas por eso, por si va a poder enfrentar este reto. En un país tan patriarcal y machista como este, pues ella debe jugar más en la cancha, creo yo. Vamos a ver qué más tenemos acá. El fraude, ¿cómo? Bueno, eso ya lo comenté, lo del fraude. No sé, Tomás, si puedo visualizar otra pregunta. Sí, bueno, es que, había unas anteriores ahí, tal vez lo del, que tenés en pantalla. Sí, tal vez lo del capital. Hablaba sobre los criterios, perdón, había una pregunta sobre los criterios que deberían sustentar una alianza. Bueno, a eso voy. También sobre la transparencia de deuda pública. Bueno, yo creo, sí, yo creo que la alianza es importante ver el peso de los candidatos. Dar votos es importante, pero también es importante el compromiso de cambios que se van a hacer, la estructuración del gobierno, del ejecutivo. Yo no sé hasta qué punto eso ha sido debate al interior por lo menos debate público no ha sido. No sé si ha sido objeto de conversación. La sensación que da hacia afuera es que más la negociación o el debate se quedó un poco reducido en quién encabezaba, pero esa es una percepción. En cuanto a la transparencia, hace falta más transparencia. Para empezar, tenemos una unidad de política limpia que no está dando todo el resto para realmente exigir a los partidos mayor transparencia. No solo de la deuda política, si esa es una parte, sino del dinero que reciben, de las donaciones, sino de otro tipo de inversiones. Es importante mayor transparencia. Capitán Santos Orellana, en mi opinión, fuera de los 3 partidos políticos y fuera de El Salvador, nadie en este momento se perfila como opción. Nadie. No hay alguien que aparezca por sobre los partidos arrasando un voto como lo hemos visto en otras experiencias latinoamericanas.
Para mí esas nuevas candidaturas están servidas en términos de posibilidad inmediata. A futuro puede ser, no sé. Pero el tema es que, ¿y cuál es el problema de El Salvador? Que no lo he mencionado. El problema de El Salvador es que logra generar y captar un grupo de voto independiente, voto crítico y contra los partidos, pero no logra mover voto de los partidos, voto duro, porque no tiene ese caudal de voto duro. Entonces, ganar solo con una parte de los independientes es difícil, sobre todo por una razón. En Honduras, ahorita se supone que fue a votar el 2.5 de los electores. Por el patrón que hemos mantenido es que al nacional muy difícilmente va a ir más de un 3.5. Probablemente sí se aproxime a 4, probablemente. Entonces, ¿qué es lo que está en disputa? Lo que queda en disputa, en recogida, en rastrojo, como dicen allá los campesinos, en repela, es prácticamente 1 millón de votos que no fue a las primarias. O 1,5 millones lo más. Siempre va a haber un 35% a 40% que no va a votar y que no vota y que no quiere votar. Salvo que irrumpa a un candidato y lo entusiasme. Pero cuesta llevar a gente que no quiere votar a votar. Incluso los votos de Narral, hay que ver si la gente que ha votado en la primera por él, en la segunda, tiene la energía de seguir votando, ¿no? Porque estos candidatos que irrumpen como outsider casi siempre logran éxito en los primeros momentos. Después les va costando mucho más. Bueno, ya comenté lo del observatorio electoral. La deuda pública. Sí, no, y decía que falta mucho más transparencia, Tomás. Que bueno, ok, sí. Está, muy bien, también. Preguntaba por si hay alguna experiencia sobre los observatorios electorales que pudiera recomendar algo a la diáspora. Fíjese que hay en el Centro de Estudios para la Democracia tuvimos una experiencia y se diseñó, creo, ahí un plancito que yo creo que se podría compartir como ejemplo, ¿no? Creo que yo podría buscar algo. De algunos que tienen... Y también sobre la situación de los hondureños en el extranjero, si hay alguna información sobre las preferencias, sobre las tendencias. Que no conozco, es de lo más desconocido. Todo el tema del exterior es de lo más desconocido. Eso se discutió mucho aquí en el país cuando empezó el tema del voto en el exterior, que además solo fueron unos 4 consulados, creo, los que fueron, y que Pineda Ponce tenía la ilusión de que iba a ganar. Se imaginaba que como se habla de 1 millón de gente, de hondureñas, fuera solo en Estados Unidos, entonces se creía que iba a traer todos esos votos, pero hasta el momento no ha sido un voto que ha como determinado un proceso electoral hasta el momento. Sobre todo porque creo que la cantidad que va sigue siendo, que ha ido, no es tan masiva, ¿no? Yo creo que esa realidad justo ustedes ahí la conocen más, qué es lo que pasa, qué hacer, cómo moverse, creo que tienen más posibilidad de conversarnos aquí a nosotros, ¿no? Para conocer. Se preguntaba, a ver, porque hay alguna pregunta sobre los mecanismos, ¿verdad? El apoyo ideológico, propagandístico con la religión y los medios de comunicación, además del apoyo, digamos, de exterior, supongo que se refiere a Estados Unidos. ¿Cómo formar esos mecanismos de poder ideológicos? Bueno, eso es un tema largo de trabajarlo, ¿verdad? Pero en otros momentos, en este momento, ya lo vamos a saber en las generales, el gran problema ideológico, sobre todo de algunas iglesias evangélicas, grandes mega iglesias, es que son abusivas y atrevidas, que han salido prácticamente a decir no voten por tal partido, no voten por los candidatos de LGTBI, y prácticamente haciendo visibilización y campaña abierta por el oficialismo. Yo creo que ese tipo de gente hay que hacerle una crítica fuerte, ¿no? Desde las mismas iglesias
que son progresistas y no son oficialistas, hasta sectores independientes como nosotros tenemos que confrontarlas en esa lucha política e ideológica de que no están haciendo el bien realmente, sino todo lo contrario. Yo creo que ahí hay que dar la lucha ideológica, la lucha política, no solo en las elecciones, sino que es una lucha que debe ser mucho más permanente, ¿verdad? Igual que, pues, son parte de las desigualdades, ¿no? Los poderes religiosos, la matriz mediática, los recursos, todo eso son mecanismos de imposición. Y la compra ya no siquiera es mecanismo, es fraude. Compra de votos por la falta de transparencia, el uso de recursos del Estado. Ahí de repente a veces hay que hacer vigilancia no solo en el voto, porque ahí los partidos son los que van a determinar en las mesas, ¿no? Mientras no haya ciudadanización de las mesas. Pero sí hay que observar, por ejemplo, se podría montar un observatorio de la campaña oficialista nada más. ¿Cómo invierte? ¿Cuánto invierte? ¿De dónde vienen esos recursos? Y a veces eso puede ser más importante que el día de las elecciones, ir a observar las elecciones, a ver si están pacíficas o no, sino realmente de dónde está viniendo el dinero. Y tener abogados que monten denuncias, que monten escritos de petición de requerimiento por estar usando recursos del Estado. Son mecanismos que yo creo que podrían contribuir a evitar esta perpetuación de este grupo, porque en realidad si este grupo gana de afuera, en verdad vamos a tener lo mismo, ¿no? Con algunos matices, porque no es la misma persona, pero tendremos lo mismo. Y yo creo que la primera prioridad es sacarlo, ¿no? Y ahí era lo importante de la alianza. Pero bueno, ahí estamos. También, ¿por qué aseguras que Jo va a salir? Yo creo que primero, 2 o 3 elementos. Primero, aunque Estados Unidos pueda apoyar un candidato como Afura, Estados Unidos, lo que es claro es que no le conviene apoyar a un Orlando Hernández, aún adentro de su propio país, por la posición de los demócratas, por la posición de la fiscalía. La fiscalía tiene que trabajar ese caso cuando salga de la presidencia y sería una cuestión de construcción de la impunidad permitir que Estados Unidos se preste a eso. Dos, el proceso electoral está montado, tiene su curso, tiene su dinámica, donde no se resolvió el problema de la reelección, pero él no está corriendo, ni nadie que sea presidente. Tercer lugar, para que se intente quedar, tiene que hacer un acto disruptivo, o un autogolpe, o una chambonada de renuncia de Afura y aparecer ahí como candidato. Y creo que cualquier caso que se dé de intento de quedarse, la crisis no sería, como me lo han preguntado aquí, post-elecciones, sino que tendríamos una crisis política pre-elecciones. Tomás. Estás sin audio, Tomás. Sí, también había otras consultas. Una que se refiere a la posibilidad, bueno, hay una observación, ¿verdad? Se dice el fraude no se hace en las mesas, sino que en el sistema, me imagino que es el sistema informático. Y la falta de apoyo a los jóvenes, esa es otra línea de consulta. Sí. Otra cosa, ¿por qué no se quedaría también? No tiene posibilidades, es que no tiene ya el control absoluto. Partido Nacional no tiene control absoluto de los organismos electorales. Y recordar que incluso una de las cosas fuertes que sacó el organismo electoral, por lo menos cuando Moncada estaba al frente, era que no iban a permitir ninguna inscripción de reelección ahí, en ese consejo. Yo creo que eso anticiparía la crisis. Bueno, esto de la juventud yo creo que el tema de la juventud es complicado. Creo que yo digo autocríticamente que lo conocemos poco, que lo hemos estudiado poco. Significaría hacer investigación política con los jóvenes, más de grupos focales, más de escucharlos, con una pregunta importante: ¿cómo y por qué votan por un candidato y cómo y por qué no votan por otro candidato? No tenemos desentrañado, siento yo eso, ¿verdad? Porque nosotros tenemos contacto con juventudes, como la universitaria del MEU, Tomás, con otros jóvenes, creo que Gilberto, jóvenes del partido, pero son jóvenes, digamos, politizados.
Pero una cosa es el joven no politizado. ¿Cómo vota el joven no politizado? O dicho en otra jerga, no consciente, podríamos dar en otra jerga, pero yo le llamo no politizado. ¿Por dónde vota? El que no tiene partido, el que no le gusta ningún partido. ¿Cómo y por qué sí vota? Para empezar, ¿cómo va y decide ir a votar? Y luego, ¿cómo y por qué? No tenemos en verdad un buen conocimiento sobre eso. Ok, había una pregunta sobre el cesar de Milton Jiménez con Xiomara Castro para una alianza. Si esto podría tener alguna incidencia en el resultado, o cómo podría influir en el resultado final de la... ¿Era Milton Benítez, Tomás? Repetirlo. Perdón, Milton Benítez. Sí, es que aquí lo pusieron como Milton Jiménez. Bueno, Milton Benítez. ¿Pero qué? ¿La candidatura o qué? No, es que Milton Benítez está en plática, en diálogo con Xiomara para una posible alianza del perro amarillo. Entonces, si eso ocurriera, ¿qué incidencia podría tener en ese panorama que nos presentaste? Bueno, mire, aquí hay un tema. Tal como pinta en los datos que yo presenté en una elección cerrada entre Xiomara y Asfura, aunque creo yo que una adhesión de Milton no lleva a una gran potenciación como ganar a la alianza de los honestos o a Narrala, el riesgo de cualquier adhesión, aunque sean 5,000, 10,000 votos, es que en una elección cerrada sí puede complicar un triunfo en algún momento. Cuando una elección es cerrada, 5,000 votos, 10,000 votos, no digamos 20,000 votos, cuentan y son importantes. Ese es el problema ahí. Entonces puede llevar a lo que el otro día yo en un programa le llamaba a un empate catastrófico en la oposición, donde hayan dos oposiciones que casi quedan cabeza a cabeza y que el oficialismo se lanza casi por nada, se va arriba, ¿no? Entonces, ese empate catastrófico, porque para que cualquier partido que venza al Partido Nacional, en algún momento de que avancen las elecciones, tiene que despegarse del otro opositor. Como ahorita está despegado doña Xiomara, por ejemplo, de Narrala, ahorita, pero falta mucho todavía. Pero si no se despega y se mantiene cabeza a cabeza, pues cualquier cosa puede significar que por una mínima cantidad termine. Recordemos que hemos visto ya elecciones en América Latina que se han ganado casi por 5,000 votos. Muy cerrado, ¿no? Y en el caso de que fuera independiente, en el caso de que hubiera alianza, sería entonces el efecto contrario. Sí, sí, claro. Ok. No, es que no, si se va a la alianza, si hay alianza, sí, pero como estamos discutiendo un poco con alianza, sin alianza, y lo menos claro es lo de la alianza, ok. Correcto. Hay una pregunta sobre la capacidad del movimiento de la... a ver, dice, ¿cómo está? ¿Crees que más allá de los partidos políticos hay organización político-popular articulada y capaz de revertir el potencial fraude? Mismo que creo está en curso en vía de reponer a... Yo creo que el desafío es que el movimiento popular tenga una apuesta, una postura, ¿no? Pero yo creo que si el movimiento popular se deja disperso, que cada organización y cada individuo, ni siquiera cada organización, actúe como persona, el riesgo es mayor. Yo sí, es un aporte importante. La verdad que son de los sectores que más le aportan desde lo que no ha sido el sector liberal a Libertad y Refundación. Pero yo creo que si quieren tener un posicionamiento contundente de influencia, debería, por lo menos las diferentes expresiones de movimiento social popular, plantear una línea abierta y clara de tomar partido, ¿no? Arriesgarse a tomar partido en esta elección por alguien de lo que ellos consideran. Ok, y tal vez la última, porque creo que casi todo es, ¿qué pasaría si José se presenta a última hora sustituyendo, entiendo yo, a Tito? Para mí generaría la crisis, para mí la crisis anticipada o segura, post elección. Porque yo creo que si se presenta
no va a ser como para buscar la derrota, sino para montar bajo cualquier mecanismo el fraude. Y ahí sería realmente la reedición de la crisis política. Bueno, muchas gracias. Yo creo que sí, de lo que yo tengo acá, ha evacuado las preguntas y no sé si alguien tiene comentarios, porque ha habido comentarios de felicitación, ¿verdad?, a la exposición. Saludos de Edgar Batres. Y bueno, eso, algunos compañeros que han saludado. No sé si alguien más quiere hacer una pregunta más Sí. Verbal, directa. Sí, ¿aló? ¿O algún comentario? Sí. Compañero Isaac Dubón. Sí, muy buenas tardes a todos. He estado escuchando el foro y me parece muy interesante. Quiero felicitar al licenciado Sosa y hacerle, bueno, más que todo una aportación y una pregunta que yo he manifestado dentro de mi partido al cual pertenezco y al cual apoyo. Y me preocupa sobremanera este tema. Número uno, me preocupa el hecho de que el licenciado no esté un poco más enrolado con la cuestión de los migrantes, siendo nosotros una fuerza económica significativa dentro del país. Le exhorto a que pueda un poco más, como sociólogo, involucrarse más en estos temas, porque creo que ya nosotros los migrantes estamos en un proceso organizativo y que pues pronto nos vamos a hacer sentir de una manera significativa dentro de nuestro país. Por el otro lado, me preocupa el hecho de que dentro de mi partido, lo he dicho, cómo ganar una elección sin alianza, ir nuevamente como fue Juan Orlando Hernández, sin el voto y el respaldo popular. Esto generaría un gobierno igual al de Juan Orlando Hernández, independientemente que gane Salvador, que gane Xiomara, que ganen otros sectores como el Partido Liberal, que se tendrían que sostener a través de las armas. ¿Cómo mira ese panorama usted, siendo que, por ejemplo, en las próximas elecciones gane Libre solo, sin el respaldo popular? O Salvador o el Partido Liberal, cualquiera que sea el que gane, tendría que utilizar los mismos instrumentos que ha utilizado Juan Orlando Hernández para gobernar o mantener un gobierno represivo contra la ciudadanía que no se puede cuestionar. Sí. Bueno, con lo primero, bueno, sí, le sigo una pista. Todo este problema es muy toral, ¿no? Este tema de nuestros hermanos migrantes, tema de peso en el país. Le sigo la pista en un montón de temas. Sin embargo, tenemos y circula, y tal vez ahí son importantes que establezcamos algunos contactos, muy poca información de su proceso organizativo, ¿verdad? Sí sabemos que han habido voces, que hay algunas cuestiones que han estado pendientes del caso de Tony y todo eso, pero y algunas páginas y de denuncias, pero su propio proceso organizativo y su participación política es muy limitado, ¿no? Y yo creo que sería importante también que no solo en el sentido propio de la investigación y del análisis que a uno personalmente le puede interesar, sino por la conexión con la sociedad. Es importante que haya más cuestión ahí, ¿va? Así es que yo con gusto, si hay posibilidades de tener más información sobre ustedes, me interesa mucho. Bueno, mira, con la legitimidad, hay dos niveles de legitimidad, Isaac. Uno es la legitimidad con que llegas. Es decir, con cuánto respaldo popular llegas. Ahora, la gobernabilidad a partir de allí puede tener dos formas de fortalecerse y no ser un gobierno débil. Si llegas muy debilitado y no tienes el Congreso, una posibilidad es que si no hiciste alianzas en elecciones, hagas alianzas para la gobernabilidad, sobre todo en el Congreso. Y dos, que realmente si es un gobierno que realmente va a preocuparse por el pueblo y va a hacer cosas de verdad por el pueblo,
En mi experiencia, yo lo que he visto es que la gente con un poquito que hagas a favor de ellos empieza a cambiar y empieza a cambiar el apoyo. Mira, José Manuel Zelaya Rosales llegó apenas, si solo tomamos los votos válidos, llegó apenas como con 23%. Y la idea de la cuarta urna llegó a tener un apoyo hasta del 80%. Es decir, eso no es, el apoyo popular es movible, puede fortalecerse. Ahora, el problema con gobiernos como Juan Orlando es que además que llega con un fraude, toda una estela de corrupción y crimen organizado que es imposible que fortalezca, sino que más bien decrece. ¿Ya? Entonces yo creo que ahí es cuestión de cómo se gobierna y qué alianzas se construyen para gobernar, donde una de las alianzas importantes debería ser con el movimiento social. Yo te aseguro que todo el movimiento social y comunitario rural, un gobierno somete a plebiscito las concesiones y hace un debate por qué deben pararse o darse de otra manera, respetando, no sé, un montón de criterios comunitarios. Eso empieza a cambiar el imaginario de la gente. Entonces yo eso creo que hay que relativizarlo. Por esa vía. No tiene por qué ser, no todo gobierno que empieza con poco apoyo popular tiene que recurrir a ser dictatorial y autoritario y militarista. Puede, bajo otra forma, construir apoyo popular. No sé, ahí gracias, un poco muchas gracias. Sí, ahí. Sí, tiene la mano levantada Marielena. ¿Me opinar, Marielena? Su micrófono, Marielena. Sí, Sí, adelante, sí, se le escucha. Y después sigue Daniel Esponda en el uso de la palabra. ¿Se me escucha? Sí. ¿Se me escucha? Bien. Sí, María Elena, te escuchamos. Sí, la escuchamos bien. Primero que quiero felicitar a mi amigo sociólogo. Creo que él realmente ese vacío de la universidad, de los debates, desde la ciencia y desde la academia está tan vacío, ¿verdad? Yo creo que su exposición y todo su trabajo nos permite definir una estrategia, no solo a los partidos, sino a las organizaciones y a los movimientos sociales, para ver desde lo posible qué podemos contribuir desde ahorita. Como él dice, las elecciones son un elemento muy importante. Yo solo tengo 3 inquietudes y que es para todos. Uno, yo creo que hay que trabajar en los imaginarios, las subjetividades. En eso yo estoy de acuerdo con Monjica, que es muy importante penetrar, ¿verdad?, en las subjetividades ante un mundo de muchas desigualdades. Y yo siento que eso es muy importante en ese 40 y 50% que la gente está desanimada, que dice no sabe, no se ha definido, porque hay realmente toda una campaña mediática y por otro lado la forma de ser política no ha cambiado. Siguen las confrontaciones, las acusaciones, y eso realmente entra en un desgaste y una desesperanza en el imaginario. Entonces yo creo que la antropología, la psicología y la sociología tienen mucho que hacer. Y lo otro es que los líderes políticos, y especialmente en este llamo la atención a Xiomara, que es una persona, pienso, muy sensible, penetrar también en estas subjetividades y sobre todo en estos problemas concretos, objetivos. Por ejemplo, ahorita la vacuna es un elemento movilizador importante que mueve el sistema y hay un silencio, hay realmente ese congreso también. Yo creo que allí la oposición tiene que jugar un papel importante. ¿Cómo es posible que este congreso siga sosteniendo en la corrupción, en la complicidad en la corrupción? Se están aprobando lo que es realmente una oficina desde la presidencia. Entonces yo creo que hace falta también todo una praxis y una política transgresora, ojo, no confrontativa, que mueva esas necesidades concretas, objetivas. Yo trabajo, estoy haciendo una agenda con las y los jóvenes de los barrios y realmente
lo que ahí les interesa, y dice mucha gente que el pueblo es haragán, el pueblo no tiene sensibilidad. No, compañeros, este pueblo es noble. Lo que pasa es que ha sido, imagínense lo que dice Eugenio, en el 2017 hubo realmente una gran resistencia, hubieron compañeros muertos, hubieron compañeros que quedaron presos, ¿verdad? Entonces, la verdad es que yo creo que también hace falta penetrar en esas necesidades concretas, entendidas desde la diversidad, es decir, de temas que mueven la violencia, el tema de los hospitales, la gente está pegando un clamor, se está muriendo en sus casas. Esas necesidades concretas, yo miro una distancia, una agenda, se sigue con la visión de creer que la política es el que habla más fuerte, el que más confronta y el que no más penetra en las subjetividades, ¿verdad? Yo solo esos comentarios que tengo y felicidades, un abrazo. Un abrazo, María Elena. Bien, tenemos también a Daniel Esponda, que también ha levantado la mano para hacer algún comentario o pregunta. Buenas tardes a todos. Coincido en todo lo que ha planteado, pero creo yo que hay dos cosas que nos debe de ayudar a aclararnos para tener más claro el panorama. Primero es que a mí me parece que se ha instalado una matriz mediática, lógicamente desde los medios de comunicación corporativos, y que los medios de comunicación alternativos también han caído en la trampa, si es que es una trampa. Me parece que se le ha instalado a la gente en la cabeza que la oposición, que el sector más grande de la oposición sin duda que es Libertad y Refundación, pero se le ha querido instalar en el imaginario de la población que si no hay alianza opositora, no importando con los sectores, ya sea Yani, ya sea con los honestos, entre comillas, con el perro amarillo, con quien sea, el Partido Nacional vuelve a ganar las elecciones, ya sea por las buenas o por las malas. Entonces, en ese sentido, la pregunta puntual es, ¿Libre puede ganar las elecciones por sí solo sin alianza? Y si es sí, ¿qué cosas debe de hacer doña Xiomara y el partido de aquí al 28 de noviembre, que son las próximas elecciones? Y el otro tema que me parece que se ha invisibilizado un tanto es que siempre se habla del tema del nivel presidencial, pero se descuida muchísimo el tema de las diputaciones y las alcaldías, sobre todo el Congreso, donde creo yo que hay una lección que debemos de recoger de las elecciones anteriores, por esa matriz mediática que instaló de alguna manera, en paz descanse, David Romero, donde no somos borregos y no hay que votar en plancha. Se dispersó el voto, sobre todo del Partido Libre, y de tener 35 diputados se va a tener 30. Y vemos cómo el Partido Nacional controla prácticamente el Congreso Nacional. ¿Qué hay que hacer en el nivel de diputación y qué pasa con los gobiernos locales? Porque he identificado que hay muchos municipios donde el Partido Nacional obtiene la mayor cantidad de votos y obtiene la alcaldía, porque libres y liberales siguen teniendo la división en el voto, y hay algunas alcaldías donde han hecho alguna unidad, sobre todo para el tema de votos, y han logrado sacar a los nacionalistas. Entonces, esa es una pregunta, maestro. Mil gracias. Sí. Memo, muy bien, Daniel, gracias. Daniel, me parece que hay dos cosas que se están instalando en el imaginario electoral. Y como bien lo dice, no sabemos si a veces es ingenuamente o a veces no, en la matriz mediática. Mira, el primer elemento es que si no hay alianza, casi que para qué ir a votar, que el Partido Nacional va a seguir en el poder. Obviamente, con alianza la derrota sería mucho más clara y mucho más fácil y segura, obviamente, eso sí, eso es real. Pero que es posible derrotarle, sí. Incluso algunos nacionalistas ya rato vienen diciendo desde adentro que es muy difícil que ellos puedan continuar y que no pierdan esas elecciones. Incluso antes de que se discutiera toda la alianza. Pero hay otro imaginario que también se está colocando. Y es
que el real opositor al Partido Nacional en términos electorales no es libre, sino que es Narral y su alianza. Esto está a veces en la matriz mediática, pero sobre todo hay algunas personas que ocupan opinión pública, como yo la ocupo a veces también. Especialmente esta es una campaña que ha estado movida por don Raúl Pineda Alvarado, que yo lo conozco y el otro día lo llamé. Mire, eso no es tan seguro, le digo yo. Le dije, esa cuestión es imaginario. Y el otro que ha retornado a la arena mediática, que es Edgardo Rodríguez. No es idea que el gran contendor es Narral. Si uno ve los datos y lo que ha sido el patrón, realmente el gran contendor lo ha encabezado Libertad y Refundación. Sobre todo, ahora, ¿por qué? La pregunta responda, ¿puede ganar libre? Sí. Pero aquí hay un elemento, ¿no? En una elección donde hay otros actores, es importante visualizar con claridad cuál es el eje de tensión entre el oficialismo y el opositor más relevante que busca moverlo. Esto lo decía yo en una conversación que tuvimos con Nueva Corriente antes de las primarias. En las elecciones de 2013 era claro que era una elección entre el golpismo y el antigolpismo o la resistencia, cuyo polo era Nacional, Partido Nacional, Libertad y Refundación. Y los otros partidos, el mismo Narrala y el mismo Liberal, quedaron con poca ubicación en ese escenario de ubicación. La política, de alguna manera, siempre va a tener y se vuelve relevante cuando se colocan polos opositores claros. Cuando los polos opositores no son claros, son difusos, incluso con el mismo oficialismo, la cuestión es mucho más complicada. Entonces, ese es un primer elemento. Entonces, la pregunta es, ¿dónde está el polo de oposición ahora? Hay que hacer una construcción de un tipo de mensaje y de consignas, de eslogan, que condense la oposición o la diferenciación entre el oficialismo y entre el contendor realmente opositor. En este caso, Libertad y Refundación. Y con un candidato que exprese esa posición, esa contundencia. ¿Qué se debe de hacer? Ahí yo empiezo por el caso de la otro. Entonces ya dije construir ese polo de manera mucho más clara porque ahora es más difuso. Antes el primer polo fue golpismo, no golpismo. El segundo del 2017 fue reelección, no reelección. Ambos polos se han relativizado, no es que no existen. Y ahí están. Pero ahora hay que, desde lo que decía Marilena, desde lo más sentir del pueblo, reconstruir ese imaginario de oposición claramente en la gente. Cambios, no sé, puedo estar equivocado, pero a mí me parece, empezando con la candidatura. Por ejemplo, el caso de la candidata Xiomara tendría que, como decía ahora, salir más a la cancha y disputar el discurso político. Xiomara tiene una ventaja y es que su principal contendor no habla. No tiene capacidad discursiva comparada con la que ella tiene incluso. O sea, es un señor que lo que va a lanzar es la consigna ahí, trabajar, trabajar y trabajar. Y claro que es una persona que no tiene mucho anticuerpo, como lo podía tener Oliva, pero no tiene una propuesta discursiva que entusiasme con los sectores. Y creo yo que yo he escuchado a doña Xiomara con atención que tiene que mover el discurso. Yo lo siento que todavía está bien puesto en el 2009, en el golpe. Y yo sé que el golpe sigue pesando, pero en términos electorales tiene que moverlo a muchas otras necesidades del pueblo.
a muchos otros elementos de la crisis, del crimen organizado, la corrupción, de las vacunas, de lo social, del empleo, de la destrucción de la humanidad del pueblo hondureño. Entonces yo siento que tiene que mover. O sea, no basta que nos siga diciendo que estuvo allá en Ocotal, que estuvo allá en la montaña, que se enfrentó a los policías. Eso ya lo reconoce de alguna manera. La gente necesita que mueva eso más para acá, a las nuevas crisis, a los nuevos problemas. Y ahí hay que apoyarle, así como digo que salga, apoyarle a un discurso. Tercer elemento, libre, nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no, mi opinión es que se ha distanciado de los movimientos sociales. Un poco burocratizando, como es importante retomar lo más sensitivo del movimiento feminista, del movimiento de mujeres, de estos extractivismos, ¿verdad? Pero no solo sacarlos porque yo lo quiero escuchar, sino acercarse. Yo he planteado que Libertad y Refundación debería tener una cruzada de reencuentro con estas luchas, con estos sectores de las mujeres, con estos pueblos indígenas. O sea, recobrar esa vitalidad, de esa ancestralidad, de buscar representarla, pero obviamente de verdad, ¿va? No estamos hablando aquí, los que estamos en este debate, porque queremos hacer demagogia. No estamos construyendo una estrategia de demagogia, estamos construyendo una estrategia que realmente recupere la búsqueda del cambio. El otro elemento es, no sé cómo, pero hay que idear una estrategia muy focalizada de mensaje a los que no quieren votar y a los desafectos de los partidos y de la política, ¿verdad? En relación a esta gente anda más preocupada por sus oportunidades, anda más preocupada porque la corrupción le quita oportunidades, andan más preocupadas por otro tipo de elementos de su futuro, que es muy incierto. Entonces, ahí también otro elemento, y con la erosión que tiene el partido, con el desgaste que tiene el candidato, que no logra ni entusiasmar a todo su partido, puede, creo yo, empezar a levantarse como la real contendiente. Si no operan estos elementos, probablemente no es que ni siquiera Narrala va a ganar, sino que se produce el empate catastrófico, donde dos fuerzas de oposición, como Narrala, o tres, no digamos, si ya ni se mantiene, quedan casi compitiendo entre ellas y permiten un distanciamiento del oficialismo. Creo que es lo que hay que evitar. Xiomara tiene la posibilidad de entusiasmar mucho voto liberal por su condición de liberal. Tiene mucho voto liberal. ¿Qué es lo que ha pasado en las elecciones anteriores? ¿Por qué ha crecido? Porque la gente, al ver que el posible ganador no es su candidato liberal, termina dando el voto a Libertad y Refundación. Es más proclive a eso, ¿no? Entonces yo creo que hay que plantear una estrategia que no esté en la nebulosa, ¿no? A lanzar lo que salga, sino como mensaje muy claro, segmentado, ¿no? Electoralmente, ¿no? Que hay que imaginarse algunos segmentos electorales. No se responda, por ahí podemos. Ok, bueno, muchas gracias, Eugenio. La verdad que ya no tenemos tiempo, lamentablemente, pues el tiempo es nuestro peor enemigo, pero te agradecemos mucho, las respuestas han sido muy amplias y muy precisas. Ahora yo le daría la palabra a la compañera Jessica Guzmán, que nos va a pues, dar un cierre de la actividad. Bueno, en este momento tenemos a Gilberto Ríos, que nos va a hacer un pequeño resumen del foro del día de hoy. Gilberto, sí. Bueno, difícil resumir tanto contenido. Estamos muy agradecidos, Eugenio, con tu exposición. Yo siento que bueno, mantenés un nivel altísimo de objetividad, ¿verdad? Y además de identificación, digamos, de los puntos torales de este problema que estamos enfrentando como nación, ¿verdad? Estamos a 11 días, recuerdo, de que se cierre la posibilidad de las alianzas legales, pero también la posibilidad de que se acuerde una nueva ley electoral. Por lo que oí en tu exposición, pues esto no es digamos, un horizonte probable, ¿verdad? Creo que vamos a ir las fuerzas, digamos, sin alianza, por lo menos legal,
¿verdad? Porque podrían hacerse alianzas de otro tipo de punto de vista político. También me parece muy importante la precisión que has hecho numérica en cuanto a las cifras que representa cada fuerza política, porque es una referencia inmediata, insoslayable, necesaria para tener una idea de las proporciones, de las dimensiones con las que vamos a enfrentar las diferentes fuerzas de oposición y las fuerzas oficialistas del próximo proceso electoral. A esto habría que agregarle qué tan modificado fue el censo, ¿verdad? Y lo que hablabas, precisamente el tema del fraude, ¿verdad? Que habría que ver si eso se va a modificar o no, porque tampoco hay una solidez institucional con la integración de Libre a estos diferentes entes, ¿verdad? Del país que regulan el proceso. También Eugenio nos invita a estudiar más de manera segmentada al electorado para poder diseñar hacia él una política definida, digamos, más específica, ¿no? Porque el electorado hondureño está, por supuesto, compuesto por diferentes actores. También nos habló de la posición de Estados Unidos, que es una pregunta recurrente, ¿no? Y claramente, ¿verdad? El Departamento de Estado pues mantiene su apoyo al gobierno de Honduras con un discurso que como él dijo, es ambiguo, mientras, ¿verdad? Los demócratas parecen un poco más agresivos sin que esto tampoco se traduzca en algo concreto, ¿verdad? Con respecto a la participación de Isaac, bueno, decir a Eugenio también que este es un esfuerzo justamente promovido desde la nación hondureña que vive en el extranjero, ¿verdad? Los compañeros que estamos ayudando o contribuyendo a que se organice toda esa parte de la hondureñidad que vive fuera del país, que aporta más o menos el 20% del Producto Interno Bruto Nacional y que tiene el deseo de contribuir a que Honduras salga de la dictadura, ¿verdad? Y que pues todos esos recursos que ellos envían también se traduzcan en desarrollo, ¿no? Y no en la profundización de la miseria, la pobreza y la polarización social que estamos teniendo y todavía más agudizada con el modelo neoliberal. También señala que hay un papel deficiente con respecto se señaló, no preciso aquí si fue Eugenio, pero sí se señaló, creo que fue María Elena, el papel deficiente de la oposición con respecto a la gestión de la vacuna, tanto a nivel social como a nivel político, y cómo eso puede volverse también un elemento, pues obviamente muy importante en la presente coyuntura. También María Elena hablaba de la diversidad, de la importancia de reconocer la diversidad. Yo solo le agrego, María Elena, como decíamos en el frente, siempre la unidad en la diversidad, ¿no? Porque siempre son más los elementos que nos unen que los que nos diferencian, pero obviamente hay que darle un tratamiento a esos elementos que nos diferencian. También lo comentaba Daniel Esponda, no hay una estrategia para los niveles municipales y para los niveles del Congreso. En realidad Libre ha sido un partido, y además lo digo como candidato y ahora nuevamente candidato, nunca ha habido una estrategia partidaria para el Congreso ni para los municipios, ¿verdad? Al contrario, ha sido una estrategia únicamente presidencial, lo que también se ha traducido en esas derrotas parciales en estos dos elementos de elección que hay, ¿no? En las elecciones generales, ¿no? Dos niveles dos niveles, sí. También Eugenio habla de la falta de que el contendor real, ¿verdad? Es Libertad y Refundación, y que hay una necesaria exposición mayor, digamos, de la candidata para desligarse de los prejuicios, los señalamientos y por nuestra propia cultura patriarcal y machista que tenemos en el país, ¿verdad? Otra cosa que es una de nuestras banderas permanentes es el reencuentro, el necesario reencuentro, ¿verdad? Que apunta Eugenio de Libre con los movimientos populares, con las causas sociales, que no debe ser ficticio ni mucho menos demagógico, sino debe ser concreto, real, de acompañamiento. De ahí venimos como partido, y es interesante cómo 11 años después, digamos, tenemos que estar reflexionando cómo volvemos a ellos si de ellos nacimos. Y finalmente, así en un súper síntesis, ¿verdad? Lo que ha sido una magnífica exposición, cómo capitalizar el voto útil, que se llama en política, ¿no? Que es el voto que no tiene partido y que para la recta final dice a quién realmente le sirve este voto para cambiar la situación. Entonces hay que dirigir también una política hacia ese sector para que podamos unir por fuera de lo que hubiera sido una alianza, pues a todos esos sectores que van a votar porque se acabe el régimen nacionalista. Y también apunta que no es un gran candidato el que lleva el Partido Nacional, tiene mucha proyección en Francisco Morazán, específicamente en el municipio del Distrito Central, del que ha sido alcalde en 2 periodos, pero no tiene una proyección nacional
¿verdad? Ni se trata tampoco de un candidato con enormes características, ¿verdad? Al contrario, ¿verdad? Está muy señalado, está muy desprestigiado, no solo él, sino también su institución política, y eso podría jugar un papel si sabemos aprovechar estas características. Bien, yo lo dejaría por ahí. Creo que era la parte que me tocaba hacer, así rápidamente, pero no abusar del tiempo, porque estamos cumpliendo justamente ahorita 1:55 de un foro que a mí me ha ayudado mucho, y te agradezco en nombre de la diáspora y en nombre mío también, Eugenio, porque siempre es muy aleccionador, muy importante escuchar de tus estudios y tus conclusiones. Gracias, Gilberto. Bueno, creo que aquí finalizamos con este foro. Queremos agradecer al doctor Sosa, Eugenio Sosa, por esta increíble conferencia. Agradecemos a todos los que nos acompañaron y gracias por mantener los lineamientos del foro también, porque aprovechamos al máximo el poder escuchar a este conferencista Eugenio Sosa. Antes de irnos, queremos invitarlos a que estén conectados con la Diáspora Hondureña Internacional. Nuestras redes sociales las pueden encontrar con @diasporahn o en nuestra página www.diasporahn.com. Nos pueden encontrar en Twitter, en Facebook y en Instagram para cualquier información o unirse a nuestro grupo. Igualmente tenemos un chat que si nos hacen llegar su número telefónico, desde luego lo podemos agregar y con gusto tenerlos dentro de nuestro equipo. Así que esto ha sido todo por hoy. Es un placer el haber estado con ustedes y el haber escuchado esta conferencia que nos viene a fortalecer un poco más, ¿no? sobre este proceso electoral que se nos viene. Gracias de nuevo, doctor Eugenio Sosa. Muchas gracias a ustedes por la invitación y estamos a la orden siempre. Un placer. Igual. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Bendiciones. Ok. Mucho gusto. Venceremos. Hasta luego. Saludos. Nos vemos, Eugenio. Saludos, Eugenio. Gracias por todo. Un saludo. Pronto, gracias a ustedes. Un abrazo, saludo a todos. Gracias, igual.